parece si hacemos una corta oración? Vamos a darle gracias al Señor, a poner este tiempo en sus manos. Incline su rostro. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a ti sea toda la gloria, Señor, la alabanza, la exaltación. Gracias porque vemos tu mano bendiciendo esta congregación, Señor. Vemos cómo a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo has derramado salvación y vida eterna a los hermanos de esta congregación. Qué bendición, Señor, porque solamente por gracia, por misericordia, es solamente a través de esa obra perfecta en la cruz, sin merecer absolutamente nada, que nos has dado esta bendición tan grande. Y aún así, Señor, no nos dejaste solos, sino que enviaste a tu Santo Espíritu a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para llevarnos hacia Cristo, para aplicar esa salvación en nuestras vidas y así poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo especial en tus manos para que sea tu palabra transformando y edificando los corazones de aquellos a los cuales tú has destinado a agregar a tu iglesia, Señor. En Cristo hemos orado. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, qué bendición nuevamente poder estar con ustedes, predicar la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones. Recordemos que cada mes estamos dando un estudio teológico, dándole el descanso al pastor, que pueda descansar. Y comenzamos hace ya un mes, 2 meses, acerca de una teología muy importante para la iglesia del Señor, acerca de cristología. Nos estamos enfocando en cristología, en conocer más de Cristo, que realmente es el único camino al Padre. Es imposible que usted pueda llegar al Padre o a la salvación, sino es a través del conocimiento de Cristo. Ya llevamos 2 enseñanzas, había dividido para los que nos visitan por primera vez y a los que nos visitan por segunda vez. Había dividido esta exposición de esta teología de cristología en 4 temas generales. Entre ellos estamos hablando acerca de la persona de Cristo. Más adelante comenzaremos a hablar acerca de la obra de Cristo. Posterior a eso hablaremos acerca de los oficios de Cristo y luego de los estados de Cristo. Hoy, si Dios permite, terminaremos el tema de la persona de Cristo. Habíamos hablado específicamente de quién era Jesús. Recuerda que habíamos mirado quién era Jesús. Hoy en día la gente ni sabe quién es Jesús. Lo ha escuchado porque la abuela se lo dijo o porque lo llevaron a la iglesia desde pequeño, pero no tienen ni idea de quién es Jesús. La última vez que estuve enseñando, estuvimos hablando acerca del misterio de la encarnación de Dios. Gran enseñanza, un gran aprendizaje para nosotros que conocimos ese misterio de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y hoy finalizaremos hablando acerca de otro tema muy importante, y oro al Señor que me dé la sabiduría de poder dárselo de forma práctica y sencilla. Hoy hablaremos acerca de la persona de Cristo, acerca de la persona de Cristo. ¿Cómo vamos a hablar acerca de cómo Jesús como persona es diferente del Padre, pero a la vez igual al Padre? Y ahí está el misterio. Es un misterio maravilloso, es un misterio que nos trae consuelo, que nos trae gracia y que nos trae gran gozo a nuestro corazón. He titulado esta enseñanza como Jesús diferente del Padre e igual al Padre. Jesús diferente del Padre, pero igual al Padre. Y quiero comenzar hablando o mencionando una cita que se hizo en el 451 después de Cristo, es decir, 4 siglos después, donde se levanta una herejía grande acerca de la persona de Cristo, acerca de que la humanidad de Cristo fue absorbida por su divinidad. Esto fue en el concilio de Calcedonia en el 451, y quiero leer esta cita corta. Espero ser un poquito práctico con esta lectura y sígame con atención. Dice: Él sea reconocido en 2 naturalezas de forma inconfundible, es decir, no se puede confundir, de forma inmutable, no puede cambiar,
de forma indivisible, no se puede dividir, de forma inseparable, no se puede separar, haciendo la distinción de estas naturalezas y que de ninguna manera se elimina la una de la otra por la unión, sino que se preserva la propiedad de cada naturaleza. Y concurriendo en una persona, en una subsistencia, no se parte ni se divide en dos personas. Esto es un misterio grande. Cuando usted mira la Escritura, usted ve cómo la palabra del Señor nos muestra a un hombre con sus limitaciones humanas. Cristo se cansó, Cristo le dio hambre, Cristo le dio sueño, comió, creció, nació de una mujer, una persona humana como usted, como yo, pero sin pecado. Y esa fue la gran diferencia. Pero también usted puede ver a una persona divina, donde con una sola palabra levantaba muertos, con una sola palabra sanaba cualquier tipo de enfermedad, con una sola palabra le decía: tus pecados te son perdonados. Claramente usted en la Escritura puede ver eso, claramente usted lo puede ver. Pero esto es un gran misterio de cómo en una sola persona cohabita la humanidad y la divinidad. Aún en este siglo permanece otra herejía que es acerca del sabelianismo o el modalismo, como lo conocen hoy en día, el cual dice que Dios es uno y que a veces se manifiesta de diferentes modos o de diferentes formas. Que usted lo ve a veces manifestándose como el Padre, a veces usted lo ve manifestándose como el Hijo y a veces usted lo ve manifestándose como el Espíritu Santo. Y eso es completamente falso. Y eso hoy en día permanece en los unitarios, en los solo Jesús. Y es importante que usted conozca eso. De que Cristo es una persona donde cohabitan dos naturalezas. Usted lo puede ver tranquilamente por la Escritura. Recuerda el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizándolo, dice que se abrieron los cielos, desciende el Espíritu Santo y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tres personas interactuando ahí, diferentes. La una hablando con Juan, la otra descendiendo y la otra hablando del cielo. Usted no puede negar eso. Como también en el templo, cuando el Señor estaba criticando a los fariseos, dice el Señor, les menciona: Padre, he de huir de esta hora. No, para esta hora he nacido. Glorifica a tu Hijo. Dice que se abre el cielo y dice: lo he glorificado y lo glorificaré. Y dice que todo el mundo lo escuchó. Unos decían que era un ángel y otros ni sabían que habían escuchado. Eso está en la Escritura, cuando usted lo lee. Psiquiátricamente existe algo llamado el trastorno de identidad disociativo. Este es un trastorno mental que una persona experimenta de dos o más identidades distintas que alteran el control del comportamiento. Este trastorno está llamado un trastorno de doble personalidad. Se asocia por traumas severos de la infancia y causa lapsos de memoria y otras alteraciones. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a entrar en un pasaje donde vamos a ver una conversación del Hijo hacia el Padre. Y muchos manifiestan o dicen que es que la humanidad de Cristo está hablando con su divinidad. Y esto es completamente falso, porque entonces estaría aplicando este trastorno de doble identidad. Es decir, le están diciendo a Cristo: loco. Esto es muy delicado. Eso es extremadamente delicado. Mis hermanos, en el capítulo donde nosotros vamos a entrar en esta mañana, es uno de los capítulos que es llamado por los teólogos
como el lugar santísimo de la Biblia. Es un capítulo donde tenemos que decir, como se le decía al Señor a Moisés y como se lo dijo a Josué: quítate el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. Es un capítulo extremadamente importante. Es el capítulo de Juan 17. Yo le invito para que me acompañe a Juan capítulo 17 y vamos a leer los primeros 5 versículos que están cargados de unas maravillosas enseñanzas. Y ahorita cuando los vaya a leer, quiero poner unos fundamentos antes de entrar a analizar estos versículos y este capítulo, antes de analizar el contexto de este capítulo. Quiero poner unos fundamentos que usted necesita tener en su mente y en su corazón, porque si usted no los tiene en su mente y en su corazón, fácilmente puede desviarse del origen de la enseñanza. Juan 17, versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He dividido este pasaje o esa sección en 2 partes. Vamos a mirar el propósito de la oración y vamos a mirar el medio de la glorificación. 2 puntos nomás: el propósito de la oración y el medio de la glorificación. Tengan en mente que vamos a hablar acerca de la persona de Cristo. Cómo en este pasaje vemos a alguien diferente del Padre, pero igual al Padre. Como les decía, voy a dejar 7 puntos de base para que usted tenga en su mente antes de entrar a analizar cada versículo de este texto. Y el primer punto que quiero dejar claro es, cuando usted lee Juan 17, esto claramente es ¿qué? Una oración, una intercesión, donde Jesús está intercediendo por el Padre, primero por él, luego por los apóstoles y luego por nosotros, cuando usted lee el capítulo completo. Si esto fuera como los unitarios dicen, esto sería una mentira, esta oración, porque le está haciendo creer a los que están ahí con él y a nosotros de que Jesús está hablando con otra persona. Eso sería una mentira. Le está haciendo creer entonces a los demás de que está intercediendo por otra persona. Por eso tienen que ser 2 personas distintas. Yo no intercedo por mí mismo, intercedo por otro. Yo medio a otro, yo soy el mediador de otro. Lo segundo que vemos acá, que a partir del capítulo 18 vemos todo el sacrificio y toda la propiciación de Jesús. Recuerde que la palabra propiciación quiere decir aplacar la ira de Dios o aplacar la ira de alguien. Usted no puede aplacar la ira de sí mismo, se aplaca la ira de otra persona, porque si no, no fuera propiciación. Entonces sería una mentira cuando usted sigue leyendo de aquí en adelante también. Por eso Cristo está mediando para aplacar la ira de Dios de una persona distinta. Si esta oración, cuando vemos esta oración, es otra que nos hace creer, si fuera mentira o si fuera una sola persona, de que le está haciendo creer a los apóstoles de que Jesús está sometiendo
a la voluntad del Padre. Cristo lo que hace en esta oración es someterse completamente y enteramente a la voluntad del Padre. También le estaría haciendo creer que somos un regalo de alguien más. ¿Se acuerda cuando lo leímos ahorita? He guardado los que me diste. Mis hermanos, claramente vemos aquí dos personas interactuando. No vemos a uno solo hablando consigo mismo para hacerle creer a otros de que es otra persona. Es decir, un tema de locura, como muchos lo mencionan. Quiero entrar en el contexto de este capítulo. Recordemos que nuestro Señor está en sus últimas horas antes de ser crucificado. Nuestro Señor ha dado uno de los discursos más maravillosos que usted puede encontrar en la Escritura, y es el discurso del aposento alto, el cual comienza desde el capítulo 13 y finaliza justamente aquí en este capítulo 17, donde les ha dado una cantidad de enseñanzas a los apóstoles y a nosotros maravillosas, donde les habla acerca de la traición de Judas, donde les lava los pies a los apóstoles, donde les menciona la promesa del Espíritu Santo, donde les habla acerca de la vid verdadera. Habla una cantidad de cosas y promesas, pero a la vez les da consuelo a los apóstoles. Recuerda que en el capítulo 14 les menciona: no se turbe vuestro corazón, crean en mí, así como creen en Dios. Yo voy donde mi Padre, donde hay muchas moradas, y se las voy a ir a preparar. Los apóstoles estaban turbados porque el Señor les había dicho que se iba a ir. Este es el contexto de este capítulo. Cuando usted pasa, y yo quiero que me acompañe ahí al capítulo 18, váyase una hojita adelante en el versículo 1, y vamos a ver que esto es súper importante. Dice en el capítulo 18, versículo 1: habiendo dicho estas cosas, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Cuando Cristo termina de darle las enseñanzas a los apóstoles, dice que va camino a Getsemaní. Antes de llegar a Getsemaní, Cristo se detiene en el torrente de Cedrón. Y es ahí en el torrente de Cedrón donde da este discurso de Juan 17, o esta oración de Juan 17. Ahora, esto es extremadamente importante. El torrente de Cedrón, dicen los historiadores, que era el lugar de drenaje donde los sacerdotes, cuando hacían los sacrificios, permitían que la sangre de los corderos pasaban por ahí, o pasaran por ahí. Era un sistema de drenaje, y estaba entre la mitad del Monte de los Olivos y Jerusalén. Y Jesús se detiene ahí, y recuerde, es jueves en la noche. Probablemente eso estaba oliendo a de todo menos a bueno, porque toda la sangre de los corderos estaban pasando por ahí. Dice la historia que aproximadamente sacrificaban en Pascua más de 100,000 corderos. Eso era una locura. Imagínense el sangrero tan impresionante, que eran donde hacían los sacrificios. Pero lo tremendo también es que por ese mismo torrente de Cedrón estaba huyendo en el Antiguo Testamento David, cuando se le levantó a Absalón su hijo para matarlo. Esto es tremendo, porque cuando usted mira en Juan capítulo 13, el Señor cita el salmo que David dijo cuando Absalón se le levanta para matarlo, y es: aquel que come conmigo en mi mesa levantó contra mí su calcañar, hablando de Judas. El Señor estaba ahí mostrando esa sombra que David había hecho en su momento, que David cruzó el torrente de Cedrón cuando alguien de su familia se le levantó para matarlo, y era lo que estaba simbolizando el Señor ahí en ese momento. Estaba mostrando lo que Judas había hecho y mostrándole a los apóstoles lo que iba a suceder con él en pocas horas. Recuerde, mi hermano, en la cruz Cristo no quedó con una gota de sangre. Toda su sangre fue completamente derramada.
ni una sola. Tan así que al último le salió fue agua, mezclada con sangre. Entremos al versículo 1 de Juan 17. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús. Cuando vemos, recordemos que estas cosas, lo hablamos ahorita, lo mencioné acerca de todo el discurso del aposento alto. Y esta expresión es muy importante porque marca el final, escuche bien, marca el final de su ministerio profético y comienza su ministerio sacerdotal. Recuerde que el ministerio sacerdotal se caracterizaba por dos funciones. La primera función era interceder por el pueblo ante Dios, y la segunda era llevar los sacrificios. Pero Cristo estaba comenzando a hacer las dos. Comenzó en Juan 17 a interceder por los apóstoles, a interceder por nosotros. Iba a comenzar todo el proceso de sacrificio, pero no como sumo sacerdote, sino también como ofrenda, como cordero. Una persona distinta al Padre estaba cumpliendo estos ministerios que estaban desde el Antiguo Testamento. Recuerde que habían solamente 3 oficios, en los cuales eran los únicos oficios que mediaban entre Dios y el pueblo, y era el profeta, el sacerdote y el rey. Y este es el comienzo de su ministerio sacerdotal. Por eso dice, estas cosas habló Jesús, porque aquí ya comienza toda la obra sacerdotal del Señor, donde Él está preparándose para entregar su vida por tus pecados y por los míos, donde Él está comenzando una tortura que nosotros no nos imaginamos, solamente por tus pecados y por los míos. Cristo llega a la cruz por nuestra culpa. Tú y yo somos responsables de que Cristo haya estado en la cruz. Por eso Él tiene que hacer esta obra, calmar la ira de nuestro Padre, para que esa ira no cayera sobre nosotros, para que esa ira no se derramara sobre nuestras vidas. Aquí mismo en el versículo 1, después de que nos dijo, y estas cosas habló Jesús, dice, y levantando los ojos al cielo. Muchas veces cuando vemos esta expresión, pensamos en la humanidad de Cristo, pero no tenemos presente, como lo mencionaba ahorita, en su deidad. Cómo Él, siendo el Dios eterno, creador del cielo y la tierra, que toda la tierra por su palabra subsiste, se humilla y levanta los ojos al cielo en dependencia del Padre. Yo no sé si usted está entendiendo, pero esa es la mayor humillación de nuestro Señor. Él se está sometiendo a la voluntad del Padre cuando Él tenía toda la potestad sobre la tierra, por ti y por mí. Por ti y por mí. En su humanidad Él se tuvo que someter a la oración. En su humanidad Él tuvo que depender de la oración. Cristo es glorioso, pero es más glorioso cuando lo contemplamos en su humillación y en su sujeción, porque Él era Dios y porque Él es Dios. Ahí vemos toda su gloria. Alguien decía que sujetarse es la actitud, mientras que obedecer es la acción que genera como resultado de tal actitud. Es decir, la sumisión es el reconocimiento y aceptación voluntaria de la autoridad de otra persona. Es posible que haya obediencia sin sujeción. Yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos, cuando usted lo manda para la tienda. ¿Cómo recibe su hijo esa orden? Pregunta, ¿le obedece? Él le obedece. La pregunta es, ¿cómo le obedece? Sujetado en su corazón.
ay, si yo lo hago con todo el amor del mundo, con toda la sujeción. No, qué pereza. Ahí está la diferencia entre sujeción y obediencia. Puede obedecer, pero su corazón no está sujeto. Cristo se sujeta voluntariamente al Padre, pero también obedece por amor. Hace las dos. El solo hecho de levantar los ojos al cielo es un acto de sujeción. Caso contrario, como lo recuerda usted acerca del fariseo y el publicano. ¿Usted recuerda esa parábola? ¿Cómo oraba el fariseo? De pie y mirando al cielo. Padre, te doy gracias que no soy como este. Ofrendo 2 veces al día, ayuno, hago esto, hago aquello y no soy como este. Pero ¿cuál fue la actitud del publicano? Ni siquiera alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, sé propicio a mí, pecador. Cristo no tenía por qué bajar la cabeza como nosotros cuando oramos, porque en él no había pecado. Pero aún así se sujeta a la oración y se sujeta al Padre. Él fue oído por la obediencia. Y ahí es donde tú ves la gloria de Cristo. La tercera expresión que vemos ahí dice en el versículo 1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, note esto, Padre, la hora ha llegado. Hay 2 cosas acá donde Cristo reconoce 2 cosas. La primera, lo reconoce como Padre. Recuerde, nuestro hermano, dentro de ya unos cuantos meses, va a tener, no sabemos, lo que Dios permita, niño, niña o trillizos, ay Dios. Él va a engendrar, ellos van a traer al mundo, Dios va a permitir eso, alguien de su misma naturaleza. Nosotros no engendramos animales, engendramos personas de nuestra misma naturaleza, iguales a nosotros. Cuando el Señor le dice Padre, Él está diciendo que Él es de la misma naturaleza del Padre. Recuerde, el Padre es eterno. Por eso a Cristo lo querían apedrear en Juan 5, cuando les dice que Él está hablando con el Padre y dice que los judíos cogieron piedras. Y Él les pregunta, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? No es que no te vamos a apedrear por las buenas obras, sino porque te haces igual a Dios, diciéndole Padre. Aquí vemos una persona humana diciendo que es eterna, pero reconociendo lo que se le viene. Recuerde que en ese momento estaba a pocas horas el Señor de ir a la cruz, de ser torturado, de ser humillado. Mis hermanos, en cada golpe que Cristo recibió fue glorificado. En cada mala palabra que Cristo recibió fue glorificado. En cada insulto que Cristo recibió fue glorificado. En cada humillación y provocación que Cristo recibió fue glorificado. En cada latigazo que Cristo recibió, Cristo fue glorificado. En cada caída cuando llevaba la cruz hacia el monte, Cristo fue glorificado. En cada burla cuando pasaban y meneaban la cabeza diciendo si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, Cristo fue glorificado. Y usted se preguntará, ¿cómo vas a decir que es glorificado siendo torturado? Acompáñeme a Juan capítulo 18 ahí, versículo 4 al 6. Recuerde que aquí ya comienza su ministerio de sufrimiento. Juan 18, versículo 4 al 6. Pero Jesús, aquí ya llegó Judas a traicionarlo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? El que le entregaba. Pero escucha el versículo 6.
Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Sabe por qué es glorificado? Porque si Cristo hubiera querido que con esa sola palabra desaparecer a las más de 600 personas que lo fueron a coger, los hubiera desaparecido, pero no lo hizo. Por ti y por mí. No lo hizo. Dice que con solo decir, yo soy, retrocedieron y cayeron. Y aún así lo cogieron. Después de ver que con la sola palabra, ¡pum! Por eso en cada latigazo, en cada tortura que Él recibe, Él es glorificado, porque Él siendo Dios no quiso usar su divinidad y su poder, sino que se sometió a que la ira del Padre cayera sobre Él. Inclusive cuando usted sigue leyendo este pasaje, usted recuerda que cuando lo fueron a capturar, ¿qué hace nuestro hermano Pedro? Saca la espada, le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, y Cristo le dice, guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada morirá. ¿Acaso no crees que yo pediría al Padre que me mande 12 legiones de ángeles para defenderme y no me los enviará? Después de haber visto que 600 personas caen, retroceden por solamente decir yo soy, y llega Pedro impulsivamente como somos nosotros, después de haber visto eso, y saca la espada a defenderlo. Mis hermanos, cuando Cristo menciona, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, en esa tortura, en esa entrega voluntaria de no demostrar su poder, a pesar de que se los había mostrado, les pone las manos para que lo encadenen. Por amor. Ese es el verdadero amor. Un amor de sacrificio. Un amor voluntario. Por eso nosotros mencionamos acá que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Tú decides amar. Tú decides amar. Porque el amor va más allá. El amor es sacrificial. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser. Con el solo hecho de nuestro Señor Jesucristo decir, yo soy, mostró su poder. Pero luego se deja llevar como hijo, como cordero al matadero. Escuche lo que dice un predicador reformado. El Hijo pide la glorificación de sí mismo, lo cual, tomado fuera del contexto, podría dar la idea de un deseo vanidoso para su propio engrandecimiento. Sin embargo, la glorificación del Hijo se refiere concretamente al cumplimiento de su misión en la cruz y en su resurrección. En un sentido más profundo, la glorificación del Hijo significa el revelarlo tal cual es, en su naturaleza más esencial y auténtica. Solamente en la cruz lograría la exhibición de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Porque pudiendo con una sola palabra destruirlos a todos, usar su poder, justamente no lo hace, sino que se decide como persona humana esconder su divinidad y sujetarse al Padre. ¿Tú sabías que tú estás hoy acá por la gracia de Dios? Hoy muchos no se han levantado, ni se levantarán, y probablemente irán al infierno, porque nunca creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y tú hoy tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de reconocer quién es Jesús. Por esto es un tema, como lo mencionaba la primera vez que comencé la serie, de vida y muerte.
Esto define el conocimiento de Cristo, define tu salvación. Define qué pasará contigo el día de mañana. ¿Qué pasará ahora cuando salgas de acá? Aquí nadie tiene la vida comprada. El único que puede dar y puede quitar vida es el Señor. Él es el que decide quién vive y quién muere. Cuando tú lo miras en la palabra, así es. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Seguirás en tu vida haciendo creer a Cristo como loco o como otro más? ¿Cómo estará tu vida? ¿Haciendo creer que no le vas a reconocer o que no te está mirando? ¿O que no ve cada una de tus acciones, de tus pensamientos, de tu corazón o de tus emociones? Como si nadie existiera, como si no conociera a Él toda nuestra existencia y nuestro ser. Burlándote de Él en los actos, en lo que haces diariamente y sin reconocer su majestad y su gloria. ¿Qué harás? Como les decía, esto es de vida o muerte. Esto no es algo menor. Pero a veces cuando se predica afuera lo ponen como algo menor, algo pequeño, algo que simplemente fue historia. Mis hermanos, la historia fue partida en dos y no fue por nada. No fue por algo pequeño que se hizo. Ningún humano que ha pisado esta tierra, del más sabio, llámelo como lo llame, ha partido la historia en dos y ha hecho tanto como el Señor. Cristo dice, para esta hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí podemos ver que a pesar de que Cristo intercede por Él mismo, Él no intercede para su beneficio, sino ¿para quién? Para la gloria de Dios. ¿Cómo está tu oración? Intercediendo para tu beneficio. Y muchas veces lo hacemos. Yo creo que es lo primero que hacemos cuando oramos. A veces comenzamos pidiendo más por nosotros, por nuestras necesidades, que por las de los demás. Y ese es el verdadero amor sacrificial, donde yo me niego, tomo mi cruz y me doy por amor a otros. Cuando comenzamos nuestras oraciones siempre pasa eso. Pero aquí el Señor está orando y su primera parte de la oración es para la gloria de Dios. Y ese es el propósito de esa oración. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Recuerda que Corintios menciona, sea que comas, sea que bebas, sea que hagas cualquier cosa, todo hazlo para la gloria de Dios. Y ese es el fin de todo ser humano. Cuando tú oras para la gloria de Dios. Cuando tú vienes acá a la congregación a compartir con los hermanos, lo haces para la gloria de Dios. Cuando tú le ayudas a otro hermano sin que nadie se dé cuenta, le extiendes la mano, ¿lo haces para qué? Para que te digan tan bueno que eres y no lo haces para la gloria de Dios. Cuando te entregas por otro, por tu esposa, por tus hijos, ¿lo haces para qué? Porque sabes que es correcto, pero no lo haces para la gloria de Dios. ¿Para qué lo haces? Sí, yo sé que es fuerte el mensaje, pero es necesario confrontar nuestro corazón cada día con la palabra del Señor. El propósito de tu vida y de la mía tiene que estar rodeada para la gloria de Dios y no para nuestra vanagloria. Y ahí está la diferencia. Porque nuestra gloria es ¿qué? Vana. Es vana. Entramos al segundo punto, el versículo 2 al 5. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Cuando usted mira esta expresión,
que dice, como le has dado potestad sobre toda carne, hacerle, al ser Cristo nuestro representante delante de Dios. Recuerde que Él está actuando como un intercesor y un mediador delante de Dios para aplacar su ira, para que esa ira no llegue a nuestras vidas. Al ser ese mediador perfecto, Dios le ha dado a Jesucristo hombre toda potestad para gobernar y reinar, para dar vida al que quiere, para sanar al que Él quiere, para humillar al que Él quiere, para quebrantar al que Él quiere, para tener misericordia del que quiera tener misericordia, y para endurecer al que quiera endurecer. Y estoy citando textos bíblicos. Mateo 11:27, acompáñeme. Mateo 11:27. Escuche lo que dice nuestro Señor. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por quién? Ahí está hablando el Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La pregunta es, ¿quién se va a meter en la relación del Padre y el Hijo? ¿Quién es capaz o tiene el poder de ir a meterse en esa relación, a ser parte de esa familia? ¿Sabe quién? Al que el Hijo se lo quiera revelar. Porque toda potestad le fue dado a Él. ¿Y sabe por qué le fue dado toda potestad? Por su humillación, por su sacrificio, por su obediencia, porque fue el perfecto mediador entre Dios y nosotros. Si usted recuerda Filipenses capítulo 2, dice que Él se humilló a sí mismo, despojándose de su divinidad. Se humilló tanto al hacerse hombre y a irse hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice que por lo cual Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero concluye con algo, ese texto: para la gloria de Dios Padre. A Cristo le fue dado toda potestad. ¿Quién? La persona del Padre, no Él mismo. La persona del Padre le dio toda potestad por su obediencia perfecta, le dio toda potestad por su justicia perfecta, le dio toda potestad porque pagó el precio impagable. Pagó el precio impagable. Por eso sigue diciendo, devuélvase a Juan 17, versículo 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿con qué propósito? Para que dé a quienes, a los que le diste. Mis hermanos, cuando usted ve decir al Señor acá, o Juan, dejándonos mostrar o permitiéndonos ver esta expresión de vida eterna a los que le diste, la pregunta es, ¿cuándo se los diste? Tú y yo estamos hoy en el 2025 y esto pasó hace 2000 años y estábamos en el plan del Señor cuando nos dio el Padre al Hijo. Y uno pensaría, bueno, realmente el regalo fue que nos dieron a nosotros, a Cristo. No, uno pensaría eso. Cristo es el regalo para nosotros. Pero lo que está diciendo aquí el texto es que nosotros somos el regalo del Padre. ¿Para quién? Para Cristo. Pero ¿cuándo sucedió esto?
Tito, capítulo 1. Acompáñeme a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2. Mire lo que nos da a mostrar la escritura en este pasaje. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los quienes, escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, escuche, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Venga, ¿cómo así? ¿A quién se la prometió? Porque está diciendo que fue desde antes del principio de los siglos. Ni existía la tierra, ni usted, ni yo, ni nadie. ¿Sabe a quiénes fueron? El Padre se la prometió al Hijo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, tú estabas y yo estaba en la mente del Señor. Por buenos. Porque eres maravilloso. Eres el más honesto. Por gracia. Solamente por gracia. El Señor te tenía en la mente desde antes de la fundación del mundo, al igual a mí, no porque éramos los mejores hijos. Yo soy el mejor hijo de la casa, o soy el que más ofrenda. Muchos creen que van a comprar a Dios con sus ofrendas, o como otros piensan que van a comprar a Dios con sus oraciones, que nada tienen que ver con las oraciones bíblicas, o que a veces le quieren torcer la mano a Dios. No, mi hermano. Si estamos hoy, ¿sabe? Si estamos hoy en este lugar, es porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. El Padre, Cristo acá dice que el Padre nos dio a Él para que Cristo nos diera a nosotros vida eterna. Para que Cristo nos diera vida eterna. La obra de la cruz es el medio por el cual nos da vida eterna. Y así el Hijo es eternamente glorificado. Para que la gloria de Dios resalte cada día o cada vez más. Ahora, yo siempre hago esta pregunta. ¿Y qué es la vida eterna? Que a veces pensamos que la vida eterna es solamente un lugar donde estaremos para siempre con el Señor, donde usted y yo estaremos con el arpita y las alitas por allá en una nube cantando. Muchos creo que piensan eso. No, esa no es la vida eterna. ¿Quiere saber cuál es la vida eterna? Versículo 3 en Juan 17. Léalo conmigo. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ¿qué? Has enviado. La vida eterna es más que un lugar. La vida eterna es más de lo que nosotros creemos o imaginamos. La vida eterna es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por quién. Por mí, dice Cristo. Él es la vida. Juan 1:4 dice, en Él está la vida. La vida es más que un lugar. La vida es el conocimiento de la gloria de Dios. Esa es la vida. Cuando tú conoces la gloria de Dios, cuando tú conoces los atributos de Dios, cuando tú conoces su misericordia, cuando conoces su poder, su gracia, su amor, su bondad, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía, su justicia, su ira, estás conociendo la vida eterna.
Estás contemplando esa gloria que Moisés en su momento le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, yo no voy a avanzar si tú no me muestras tu gloria. Y claro, el Señor le dijo: yo no te puedo mostrar mi gloria porque no hay hombre que la vea y viva, pero voy a poner una mano aquí y verás pasar solamente mi espalda. Pero dice después, cuando Moisés ve pasar a Dios, que empieza el Señor a proclamar sus atributos: grande, fuerte, misericordioso, que perdona la maldad, pero que también castiga al que transgrede la ley. Empieza Dios a exaltar su gloria. Su gloria son sus atributos, su gloria y su vida eterna es conocerlo a Él. Por eso es más que un lugar. La gente piensa que sí, vamos, cuando lleguemos al cielo conoceremos el mar de cristal, las calles de oro. Eso no es lo más importante es Cristo. Lo más importante es conocerlo a Él. No es conocer las casas y las moradas que muchos creen que piensan que van a tener allá. No, es conocerlo a Él, es estar con Él, es vivir con Él. Y eso se comienza desde acá. Eso se comienza desde acá. Porque esa es la vida eterna. Un conocimiento íntimo. Inclusive esta palabra conocer en el original griego da la expresión de un conocimiento, y es más, se usa para referirse a cuando se escucha a relaciones íntimas con su esposo y con su esposa. O sea, se usa esta misma palabra y acá se está usando. Es una relación íntima, es una relación cariñosa, amorosa con el Señor, un conocimiento especial de sus atributos, de sus perfecciones, de solamente conocerlo al único, como dice el texto, Dios verdadero, porque los demás son ¿qué? Falsos. Al único Dios verdadero, porque los demás no existen. Pero déjame darte una buena y una mala noticia. No puedes tener la vida eterna si no conoces a Cristo. No puedes tener la vida eterna si no hay arrepentimiento en tu corazón. No puedes tener la vida eterna si no llegas a Cristo en fe y en arrepentimiento. No puedes. No puedes. Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una obra que el Padre le entrega a su Hijo. Una obra de justicia perfecta y de cumplimiento perfecto de toda la Escritura que Cristo tenía que cumplir, porque nosotros éramos incapaces de cumplir. No teníamos el poder, la sabiduría, la fuerza. Estábamos completamente imposibilitados de hacer la voluntad de Dios. Y mucha gente está con la mentira de que hace la voluntad de Dios, y eso es falso. Lo mencionaba el viernes cuando estábamos viendo la confesión de fe, mencionaba los estados en el que está el ser humano. Mis hermanos, el estado que está el ser humano es en un estado caído, pecaminoso, está muerto espiritualmente. Y si Dios, y si Cristo, como lo leímos ahorita, no le da vida a esa persona, es imposible que pueda llegar a la salvación y a la fe. Por eso esto es por gracia. Esto no es por lo bonito, ni lo bueno, ni lo decente que tú seas o que yo sea. Esto simplemente es una obra meritoria de Dios. Por eso la gloria es solamente para Él y no para nosotros. La condición de nosotros es una condición en la que era una condición triste, guiados por el Dios de este mundo. Por eso el Señor viene a hacer esa obra perfecta y a libertarnos de la esclavitud del pecado, de eso que nos lleva a desagradarle a Él, de eso que nos lleva a hacer siempre nuestra propia voluntad y no la de Él. Mis hermanos, cuando tú lees este pasaje de Juan 17,
Tienes que ver a Dios, Hijo, como hombre, pero no se te olvide que es Dios. Eso no se te puede olvidar. Que con todo el poder que Él tenía, se humilla, opaca, esconde su gloria por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Eso hizo por ti y por mí. ¿Qué estás dispuesto a lograr en esta vida cristiana? Si tu pensamiento es voy a hacer la voluntad del Señor para así alcanzar el favor de Dios, nunca lo vas a conseguir. Tienes que llegar como Cristo llegó al Padre, sujeto a su voluntad, sujeto en humillación a su mano perfecta, a esa mano que nos guía y que nos lleva por un camino correcto. Nuestra vida tiene que ser dirigida por el Espíritu de Dios y saber que sin Él es imposible agradar al Padre. Saber que sin Cristo no obra en nuestros corazones, es imposible conocerle. Medita en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te ve Dios? ¿En serio te ve como su hijo o su hija? ¿Te ve como uno de los suyos? ¿Cómo te ve? ¿Cómo crees que te ve el Señor? ¿Como el mejor de todos o como el peor de todos? Y si llegas a la conclusión de que eres el peor de todos, yo creo que a veces cuando yo leo, cuando Pablo mencionaba que él era el primero de los pecadores, yo digo, hermano, pues yo voy detrás de usted porque nosotros matamos en nuestros corazones, o matábamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, con nuestros ojos, adulterábamos, escuchábamos lo que no era. Y a veces pensábamos que el Señor no estaba ahí viéndonos. Y aún así muere en la cruz para salvarnos, a ti y a mí. Medita en esta mañana en quién es Él, en qué ha hecho por ti o qué piensa de ti. Amén. Yo le invito para que se ponga de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias que a través de tu palabra, Señor, nos permites ver tu gloria. Gracias por haber enviado a tu Santo Hijo a padecer por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, sin merecer absolutamente nada de parte tuya. Lo único que merecíamos era tu justa ira sobre nuestras vidas. Merecíamos el infierno, Señor, pero en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, derramaste sobre nosotros bendiciones inimaginablemente grandes y eternas, porque así lo quisiste, Señor. Y lo hiciste a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde lo levantaste al tercer día, mostrando el cumplimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que tenemos acá. Y si hay alguno que no ha llegado a la fe y al arrepentimiento, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de él o de ella. Y que seas tú, Señor, cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que se vuelva a ti. Un corazón que se humille delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia local y por cada uno de mis hermanos. En Cristo hemos orado. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones.